Hola, me llamo Margaret Alicia y este es mi canal en YouTube llamado Siguiendo las pisadas del Maestro. En este día quiero presentarte un video de mi hermana Damaris Alicea cuando vino aquí, estuvo en enero 11, 2026 y predicó de Génesis capítulo 6. Bueno, por ahí comenzó en base a la historia de Noé y a otros muchos hombres de la Biblia. ¿Qué podemos aprender de estos hombres? Sin más preámbulos, te dejo con mi hermana Damaris Alicea exponiendo la palabra de Dios, aquí en Cortázar del estado de Guanajuato. Dios te bendiga. Hasta el capítulo 9. Fue un gran diluvio que Dios envió sobre la tierra. Y le voy a leer unos cuantos versos corridos, no todos así como que en secuencia, pero voy a leer lo que yo quiero que leamos. ¿Amén? Voy a leer el capítulo 6, de 9 en adelante. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Ustedes saben que esa frase de con Dios caminó Noé, cuando yo la leí, me llamó tanto la atención, porque antes de él hubo otro hombre llamado Enoch, que también dice la Biblia que caminó con Dios y Dios se lo llevó porque era justo. Ese hombre no vio muerte. Y cuando dice que con Dios caminó Noé, esa frase ahí me llamó tanto la atención, tan pequeñita, 4 palabras, porque yo dije, nosotros también podemos caminar con Dios. No era un ser humano, un señor, un hombre tan con nosotros, con las mismas faltas y con las mismas virtudes que tenemos nosotros, y sin embargo, la Biblia destaca que con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios pues a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré de la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calfatearás con brea para dentro y por fuera. De esta manera la harás. Y voy a brincar al verso 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra los harás. Y el 22 dice: y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el 7 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y cuando Dios llamó a Noé, después en el verso 5 del capítulo 7, quiero ir destacando cuando dice de nuevo: e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, Noé, hay unas cuantas cosas que podemos aprender de esta historia, porque a veces leemos las historias de la Biblia, leemos después, las leímos y ya, pero como buscando a ver qué yo puedo aplicar a mi vida de aquí, qué yo puedo aprender, qué hicieron estos hombres, estas personas, que yo también puedo hacer para que Dios me use de la misma manera que usó a estas personas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, como sea. Pero la cosa es que busquemos qué podemos aprender de cada historia. Porque cuando estamos en la escuela, leamos una historia, por ejemplo, leemos la historia a mí siempre me fue muy interesante la historia, la historia de Puerto Rico, de cuando vino Colón con sus 3 barcos a Puerto Rico, y después siguieron viniendo y descubrieron también acá las Américas, otros españoles. Y esa historia, pues, nosotros la creemos porque alguien la escribió. Nosotros no estábamos allí 500, 600 años atrás. Tampoco estuvimos entonces 3.000, 2.000 años atrás, cuando la Biblia
todavía no se había escrito, pero estaban sucediendo estas cosas. Pero la creemos porque es palabra de Dios, porque está escrita y nosotros la estamos leyendo. Tal y como leemos libros de historia y creemos que aquel señor sí vino de allá a descubrir supuestamente la isla de Puerto Rico y estas Américas, pues así mismo tenemos que creer la palabra de Dios. Y hay cosas que podemos aprender de esta historia. Y una de ellas es que la Biblia dice en verso 6 del capítulo 7, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años. Cuando la Biblia dice que engendró a sus hijos, él tenía 500. Entre los 500 y los 600, el Señor llamó a Noé para que hiciera un arca. O sea que no podemos tener excusa delante de Dios de nuestra edad, que seamos muy mayores, que seamos muy jóvenes, para cuando Dios nos llama, contestar el llamado de Dios, porque aquí Noé tenía 600 años y él hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y como le dije anteriormente, quiero resaltar esa frase donde dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé obedeció a Dios. Eso es otra cosa que podemos aprender. Cuando Dios nos llama, tenemos que obedecer. Y como decía también este señor Charles Stanley, que tenía uno de sus principios que decía, obedecer a Dios y déjale las consecuencias al Señor. Lo que vaya a pasar, no debe preocuparte tanto porque los resultados del Señor siempre son buenos para nosotros. La Biblia dice que Dios, sus pensamientos son de bien y no para mal para nosotros. Así que si Él nos llama a hacer algo, obedezcamos como Noé y hagamos lo que Dios nos dice que debemos hacer. Amén. La Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Y en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Noé no pensó de dónde voy a sacar la madera, de dónde va a venir la mano de obra, de dónde va a venir la lluvia, porque no habían visto lluvia. La Biblia dice que la tierra las plantas, había un rocío que salía debajo de la tierra, así que no había lluvia en ese momento. Ellos no sabían cómo iba a ser un diluvio, no sabían Noé. Sin embargo, aún con sus dudas, porque tiene que haber dudado muchas veces, le tomó de 50 a 100 años hacerlo. Nosotros podemos dudar, pero mantengámonos en el camino del Señor. Como decía este señor, obedece a Dios, deja las consecuencias a Dios. Obedece y haz lo que Dios te mandó a hacer. Eso fue lo que hizo Noé. Así que él le tomó mucho tiempo, pero él obedeció la palabra de Dios. Cuando Dios nos llama, debemos estar prestos para hacer lo que Él nos dice. Cuando Margaret me llamó hace apenas quizás 2 semanas atrás, yo no había pensado venir aquí, no había pensado venir a México en este tiempo. Y cuando ella anunció, hace unos meses atrás, había anunciado ya el retiro, dije, pues quizás me gustaría ir allá, pero dije, yo no tengo dinero para ir allá. Sin embargo, las últimas 2 semanas, que cuando Margaret me llama, dije, wow, yo había pensado, sí, Margaret, ir para allá, pero no tenía una forma de llegar. Dios proveyó, en un último momento proveyó el dinero del pasaje de varias fuentes. Así que Dios, cuando Dios llama, es simplemente obedecemos, Dios se encarga del resto. Dios proveerá, como dice Filipenses 4:19, suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Aleluya. Y otra de las cosas que podemos aprender es que a Dios no le agrada el pecado. En Gálatas 5, voy a buscar por aquí rapidito Gálatas 5, nos habla de las cosas del pecado. En el tiempo de Noé había mucho pecado, por eso fue que Dios decidió tomar acción, y Dios decidió raer de la tierra a todo ser viviente, porque Él se había arrepentido de haber hecho al hombre por tanta maldad que Él había encontrado. Y sin embargo, Noé caminaba y vivía en medio de toda esa maldad, y la Biblia dice que Noé era hombre bueno y recto delante de Dios. Amén. Así que es posible vivir aún en medio del pecado sin pecar, agradando a Dios, porque a Dios no le agrada el pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Le voy a leer Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el Espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres.
pero soy guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes, de los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que Dios no se agrada del pecado. Nosotros podemos vivir en medio de pecado y no pecar. Nosotros podemos mantenernos delante de Dios, aleluya, rectos y limpios delante de Él. Y otra cosa que yo puedo aprender de esta historia es que Dios está en control. Dios le dio unas instrucciones específicas a Noé de cómo él iba a hacer el arca. Le dijo exactamente el ancho, el alto, cuántos cuartos iba a hacer, cómo le iba a cubrir para que el agua no entrara. Y le dijo también cómo iban a entrar los animales al arca. Que eso tiene que haber sido un milagro del Señor. Que esos animales entraran de dos en dos allí sin nadie iba a buscar. Porque ellos no iban en el monte a buscar elefantes, no iban a ir a buscar unos leones. Así que esos animales, tan pronto el arca estuvo hecha, era el control de Dios, que cuando tan pronto Noé terminó el arca, esos animales comenzaron a entrar dentro del arca. Y quizás algunos estudiosos de la Biblia piensan que no eran animales completamente adultos, eran quizás animales pequeños para que después entonces se procrearan, para que hubiese, ¿verdad? También iba, imagínate, dos elefantes y dos rinocerontes ahí metidos. Pero todo es posible delante de Dios. Dios está en control de todo. Y Dios suplió la madera, Dios suplió la mano de obra, porque él, Noé y sus 3 hijos no solo podían hacer el arca. Y a pesar de que quizás no le creían a Noé, porque yo imagino que estos 50, 100 años que le tomó a Noé hacer el arca, él tiene que haber estado predicando, viene un diluvio, y estoy haciendo el arca porque quizás no creían de él. ¿Qué tú haces haciendo un barco tan grande en medio de la nada? Aquí en la tierra, aquí no hay agua. Y sin embargo, él le fue fiel a Dios. Y Dios suplió y Dios controló todo. Y aun cuando se terminó el arca, y Dios le dijo a Noé que entraran al arca y los animales ya estaban dentro del arca, Dios aún mantenía el control. Cuando el versículo 16 de ese capítulo 7 dice: Jehová cerró la puerta. Fue él mismo el que controló de principio a fin. Él mismo cerró la puerta del arca. Noé no lo tuvo que hacer. Y cuando empezarían a caer la lluvia, que la gente empezó a decir: wow, todo lo que dijo este señor era cierto. Y cuando empezó a caer toda esa diluvio, porque tiene que haber, la Biblia dice que se rompieron las fuentes de agua de dentro de la tierra y de arriba de los cielos. Comenzó a llover de una manera que no se podía controlar. Porque ¿quién iba a controlar? Cuando Dios estaba en control, ¿quién iba a controlar esa lluvia? Eso era lo que Dios... Aleluya. A los 7 días el diluvio comenzó a inundar la tierra, y era el 17 del mes segundo, y Noé tenía entonces 600 años. Pero cuando Dios empezó a enviar este diluvio, la gente tiene que haber estado desesperada, buscando cómo entrar al arca. Pero ya era muy tarde, porque el mismo Dios fue el que cerró la puerta. Así que ese es el control que tiene Dios con nosotros, ese es el control que Dios tiene con todas nuestras situaciones en el mundo. No tenemos que desesperarnos porque cuando Dios nos mande a hacer algo no sepamos cómo empezar. Dios nos va a suplir, Dios nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a guiar, y de manera que nosotros a veces no esperamos, las cosas llegan, porque Isaías dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Nosotros no podemos poner la mente de nosotros con la mente del Señor, porque la mente de Dios es infinita y la mente de Dios es poderosa, es el creador de toda la tierra. Imagínense cuán grande es Dios, que en Génesis, el primer capítulo de Génesis, dice cómo Él creó el cielo y la tierra, los animales, las plantas, los frutos, todo lo que hay, cuando uno separó la luz de las tinieblas, cómo hizo el sol, cómo hizo la luna, y después hizo al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Ese es el Dios que nosotros le servimos.
Ese es el Dios que está en control de todas nuestras situaciones. Así que también creo, como hablaba el hermano el viernes, que Dios cumple sus promesas. Y a pesar de esta destrucción que Dios envió por el diluvio, porque tanta era la maldad en ese tiempo, aún así, y también consumió, si le habrán leído la historia de Sodoma y Gomorra, como Dios envió fuego y azufre, y esas dos ciudades las consumió también por lo mismo, por el pecado. Así que aún a pesar de esta historia donde Dios acababa con el hombre en un momento dado, por cierta parte de la humanidad, Dios nos ama. Dios nos quiere y las promesas que nos hace son promesas fieles y verdaderas. Y la familia de Noé, tanto Noé como su familia, creyeron la promesa de Dios. Su promesa fue: entrar al arca, yo te voy a salvar del diluvio, a ti y a tu familia, y a los animales que entren contigo, porque después, ustedes son los que van a poblar la tierra. De Noé estamos nosotros, porque si no hubiera sido por Noé, la humanidad no hubiese continuado. Fue por la obediencia de Noé que continuó la humanidad. Amén. Y luego de que pasó el diluvio, llovió por 40 días y 40 noches, pero Noé estuvo mucho más dentro del arca con su familia, en lo que bajaba el agua. La Biblia dice que Noé entró al arca de 600 años en el mes segundo y salió el próximo año de 601. Así que estuvieron un año completo dentro del arca y quizás un poquito más. Pero cuando salieron, y Noé hizo un sacrificio delante de Dios de animales, dándole gracias al Señor por haber pasado por esta situación y dándole gracias al Señor porque Dios lo salvó, lo libró. Y él vio que no había nadie más, era solamente su familia los que estaban sobre la tierra. Tenía que haber sido una gran soledad para ellos. Y salieron todos estos animales y Dios les dijo que se procrearan y llenaran la tierra, tanto los animales como Noé y su familia. Pues Noé hizo un sacrificio delante de Dios para darle gracias. Y Dios se acordó de Noé. Cuando él vio el sacrificio, le prometió a Noé algo y le dijo que no destruiría más la tierra de esa manera. Y hubo un pacto entre Dios y el hombre, inclusive entre Dios, el hombre, su familia y sus animales. Y Dios hizo que saliera un arco iris, que era símbolo de la promesa que él dijo. La promesa de Dios era que no iba más a destruir el hombre de esa manera. No iba más a hacer caer un diluvio sobre la tierra. Y le dijo a Noé que cada vez que lloviera de nuevo, luego de la lluvia, iban a ver su señal en el cielo y era el arco iris. Y cada vez que llueve, que nosotros vemos un arco iris, yo pienso, wow, ¿cómo habrá sido el primer arco iris de Noé, haber visto ese arco iris y saber que Dios, esa era la señal de Dios, que no iba más a destruir la tierra con agua? Y hoy día lo vemos, y yo pienso en ese momento a veces, cuando veo un arco iris, y a veces es bien clarito, los colores bien distinguidos uno del otro, y digo, wow, tan grande Dios, cuán grande es mi Dios, y cómo Dios mantiene sus promesas que aún ahora, miles y miles y miles de años después de Noé, todavía el arco iris sale sobre las nubes cuando llueve, después que llueve. Así que Dios sí mantiene sus promesas. Bien. Y hoy día Dios nos promete. Y una cosa que iba a decir, que es que el arco iris hoy día está siendo usado por unos grupos que, ¿verdad?, como símbolo para ellos, y lo usan en bandera y pintan las casas de diferentes colores y se ponen colorcitos aquí del arco iris. Grupos que están completamente en contra de la voluntad de Dios, completamente en desobediencia, porque lo que hacen es completamente pecado delante del Señor, ¿verdad? Son los grupos de LGBT y tienen un montón de letras por ahí, ustedes no sé cuántas más letras tienen. Pero, y es triste que hayan tomado un símbolo tan precioso y que no significa eso, que yo quiero darle un significado totalmente diferente y usarlo para algo contagioso. Pero de eso se encargará el Señor también. Pero acuérdense que cada vez que sale un arco iris, esa fue la promesa, símbolo de la promesa que Dios le hizo a Noé, que nunca más iba a destruir la tierra y el ser humano. Amén. Con agua. Gloria a Dios. Y hasta hoy lo ha cumplido. Y lo cumplirá. Pues como leímos anteriormente, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para
que mienta. Y hoy día yo entiendo que Dios nos promete mucho más que eso. No solamente salvarnos del pecado, sino que Dios nos ha prometido una vida eterna con el Señor. Ayer yo conversaba con Margaret y a veces pienso, ¿de qué es que no pasa salvar al Señor? Bueno, pues hay una condenación para aquellos que nunca aceptan a Cristo como Salvador. Tú lo puedes escuchar por muchos años y decir yo creo en Dios, pero tú tienes que aceptar realmente, abrir tu corazón a Dios y decirle, Señor, yo te acepto, yo quiero que tú perdones mis pecados, pero también entonces apartarnos del pecado una vez hacemos eso, porque no es solamente pedirle perdón a Dios, porque Dios nos perdona cuantas veces pequemos, claro que sí. La Biblia dice que todo pecado le perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que, y estos hombres también, el mismo Abraham mintió cuando le dijo al rey a un rey que su esposa era su hermana. Y David pecó cuando tomó una mujer que no era de él y mandó a matar al esposo. Y Job también, y vemos muchos, el mismo Moisés también, que mandó un egipcio y hizo otras cosas delante del Señor que no le agradaban. Sin embargo, ¿por qué estos hombres eran conformes al corazón de Jehová? Porque ellos sabían arrepentirse cuando pecaban. Ellos sabían ir delante de Dios y humillarse y decir, Señor, he pecado, perdóname. Y se humillaban de verdad, porque en aquel tiempo se vestían de sacos, se echaban arena sobre la tierra, ceniza sobre la cabeza y estaban apartados por días arrepentidos delante del Señor. Hoy día no es necesario hacer eso, con simplemente decirle, Señor, reconozco mi pecado, perdóname, pero me quiero apartar de él. La iglesia que reconoce su pecado y se aparta de él, Dios tiene de él misericordia. Así que así podemos vivir delante de Dios. Es posible obedecer a Dios, es posible caminar con Dios. No debemos tener excusa de nuestra edad delante de Dios. Seamos jóvenes, seamos adultos, seamos demasiado mayores. Pensemos en los 600 años que tenía Noé y Noé obedeció. Así que, y para que tomemos en nosotros las promesas del Señor de vida eterna, porque son muchas las promesas donde Dios nos ofrece vida eterna. En Apocalipsis hay muchos versículos que dicen, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, al que venciere le daré vestidura blanca. Y siempre dice en Apocalipsis, son como 5 o 6 veces que lo repite, al que venciere, al que sea fiel, en llegar hasta el final. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llegar hasta el final del camino para que Dios nos pueda salvar y darnos esa vida eterna que nosotros queremos. Porque hablamos mucho de la vida eterna y de la boda del Cordero y de la cena con el Señor y nos vamos a reunir con nuestros familiares. Yo me acuerdo de cuando mi abuelo murió, el papá de mi mamá, mami, en el funeral de él, ya mi abuelo llevaba, como 7 días de muerto, lo trasladaron de Texas o Arizona, lo trasladaron a Puerto Rico, ya llevaba como 3 o 4 días de muerto, lo veíamos en Puerto Rico 2 días más, para entonces enterrarlo allá. Y mami dijo en ese funeral, dijo, allá mi papá todavía en 7 días que lleva en el cielo, tiene que estar todavía saludando a los apóstoles, conociendo a los patriarcas de la Biblia y sobre todo, dándole un abrazo a Jesús, porque lo salvó, porque lo conoció. Hablamos de esa vida eterna y a veces pues, no sé, yo como a veces pienso que la gente piensa en esto como una falacia, como una fantasía, pero no lo es, creamos que no lo es. La Biblia lo dice, si creemos que Dios es amor, porque lo dice la Biblia, y queremos que Dios es consumidor, porque lo dice la Biblia, pues entonces también tenemos que creer las promesas que hay de vida eterna con el Señor. Y tenemos que creer que Cristo viene un día a buscarnos, y si estamos vivos en ese momento, seremos levantados con el Señor. La salvación que Dios nos dio, nadie nos la puede quitar. Si nos mantenemos fieles a Dios, nadie nos la va a quitar. Vamos a subir en el rapto con el Señor a la tierra y vamos a ser levantados junto con los demás que están durmiendo hoy día en el Señor. Y vamos a ser resucitados, van a ser resucitados que están muertos con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya no vamos a tener necesidad de nada. Todo va a ser suplido por el Señor. Aleluya. No va a haber lágrimas, no va a haber llanto ni lloro. Yo sé que Dios enjugará toda lágrima en ese día. Y el cielo va a ser una cosa tan esplendorosa que yo se pongo a pensar, y leo Apocalipsis en el último capítulo, cómo va a ser esa nueva Jerusalén,
con calles de oro, con mar tan limpio que parece de cristal. No es que va a ser de cristal, es que parece de cristal porque va a ser limpio. No va a ser como ahora los mares contaminados que nosotros tenemos llenos de sargazo y llenos de aceite por los barcos. Va a ser una ciudad tan bella y va a ser un lugar tan bonito que yo no me lo quiero perder. Yo no sé ustedes, pero yo no me lo quiero perder. Yo me quiero mantener en el Señor porque yo quiero vivir en esa ciudad. Yo quiero vivir en ese lugar, gloria a Jesús, que Dios prometió para nosotros. Aleluya. Aleluya. Pero si no nos mantenemos en Mateo 13, 47 dice, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. De eso es que Dios nos quiere salvar. Del llanto, el lloro, el crujir de dientes, en un lugar de castigo que no fue hecho para el hombre, no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero al ver la maldad del hombre, pues Dios no le ha dado otra cosa, que hay dos caminos. O caminas con el Señor y tienes la vida eterna de vida con el Señor, o no caminas con el Señor y terminas en el castigo de muerte eterna. Porque eso es lo que hay, no hay otra forma de pensar en el futuro. Eso es lo que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Y como dijo Josué al pueblo de Israel, escogeré a ustedes a quien servirán, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Así debemos tomar la decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. No nos importa lo que está pasando alrededor, lo que hacen nuestros vecinos, lo que hacen en otros países. Nos tiene que importar que nosotros tenemos que buscar a Dios para salvar nuestras vidas, para salvar nuestras almas. Y sobre todo, también Dios nos ha dicho y nos mandó a sus apóstoles y aplica a nosotros que hablemos a otras personas de Cristo, para que otras personas también vengan y gocen de esa vida eterna como nosotros y esas promesas de Dios. Que no seamos egoístas con estos, aleluya. ¿Y saben por qué yo escogí, y con esto termino, por qué yo escogí esta historia? Yo escogí esta historia porque ya la comparo con la historia de María. La comparo con esto porque cuando Dios llamó a Noé, Dios le dijo, haz esto, y Noé obedeció. Por eso quería resaltar la frase que decía, y hizo Noé como Dios le dijo. Cuando Dios llamó a Margaret, ella empezó a venir aquí por su esposo, ¿verdad? Porque ella aquí de esta área. Y cuando vino una necesidad y Dios la llamó, ella respondió. Ella obedeció a Dios. Y Dios le dejó las consecuencias al Señor. Dejó lo que tenía ya para construir esta altar. Para construir este lugar que Dios le puso en su corazón que lo hiciera. Y ya ustedes ven los resultados. Ustedes están aquí reunidos, alabando a Dios, que quizás nunca, años, quizás 8. ¿Cuánto llevamos aquí? 8 años lleva Margaret. Pues quizás 8 años atrás, 7 años atrás, 5 años atrás, ustedes no hubiesen pensado que iban a estar en este lugar alabando a Dios. Bueno, con la obediencia de una persona, como obedeció Noé, está aquí esta arca hecha para bendición y para salvación de las personas. Dejando todo lo que tenía ya, las comodidades y lo que tenía en Estados Unidos, se movió a este lugar. Y no es que aquí no esté cómodo, pero es diferente, es un lugar extraño para ella, ella es dominicana, nosotros somos puertorriqueños, y sin embargo ella se atrevió a obedecer al Señor. Y aquí estamos y los resultados los estamos viendo, ustedes lo están viendo. Ustedes son resultados de esa situación, de ella haber tomado una decisión de obedecer a Dios y moverse a este lugar donde Dios la llamó. Ahora bien, les quiero dar unas cuantas preguntas. Por ejemplo, yo quiero ser santo y persona buena, apartada del pecado y caminar con Dios como caminó Noé. Si quiero hacer eso, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Obedecer las enseñanzas del Señor y caminar por el camino correcto. Y buscar a Dios de todo corazón. Como estábamos hablando ayer, hablamos de sentarnos a sacar un tiempo para leer la Biblia, para estudiarla. Los salmos son preciosos. Estamos hablando del libro de Eclesiastés, que es muy bonito. Y son muchas enseñanzas. El libro de Proverbios, que también fue escrito por el mismo que escribió Eclesiastés, el Salomón.
Y todos son enseñanzas que Dios nos da. Cómo vivir una vida correcta. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando éramos pequeños, y los lunes nos íbamos a la iglesia, porque mi casa iba a la iglesia toda la noche, siempre había culto, siempre había algo que hacer, sí, o una iglesia que visitar. Sin embargo, los lunes, mami se ocupaba de tomar, en aquel tiempo eran los 9 solamente, los últimos 2 vinieron después, pero esos 9 hijos, todos reunirnos en la sala y leer los proverbios, verso por verso, los lunes, y lo iba explicando, y nos iba diciendo cómo esto aplicaba a nuestra vida. Así nos podemos ocupar también con nuestros niños, pero también ocuparnos con nosotros mismos. Leer esos proverbios, esos salmos, Eclesiastés, leer la historia de estos patriarcas que vivieron en estos tiempos y que obedecieron a Dios, a ver qué Dios puede hacer por nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Que nosotros podemos hacer para que Dios nos use como lo usó a ellos. Aleluya. Ahí en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que nunca has visto. Eso es lo que queremos, entregarnos a Dios de tal manera y buscar a Dios de tal manera en tanta intimidad con el Señor, aun cuando hay tantas cosas que nos distraen, pero podemos tener intimidad con el Señor, sacar nuestro tiempo para Él solamente, nosotros solitos, y durante el día, aun cuando estamos en el ajetreo, también alabar a Dios, cantar un corito, estar en comunión con Dios, eso es lo que significa. Y ustedes verán cómo Dios va a cambiar la vida, cómo Dios lo va a hacer de tal manera que hará cosas grandes y maravillosas que nunca habíamos pensado. Yo nunca, quizás, yo vine de nuevo a los caminos del Señor, estuve fuera de la iglesia muchos años, y regresé en el 2018 a la iglesia y acepté a Cristo como mi Salvador, que nunca lo había hecho, y sentí a Cristo en mi vida, sentí como Dios, el Espíritu Santo, entró a mí, como Dios fue cambiando mi vida, aleluya, y nunca me pensé, hace 8 años atrás, que yo nunca iba a estar delante de unas personas hablando, o que iba a dirigir un culto, más nunca, porque a mí no me gustaba la iglesia, simplemente no me gustaba. Yo quería estar afuera, yo quería estar bailando, quería estar brincando. Sin embargo, Dios cambió mi vida. Y como dice la Biblia, te enseñaré cosas grandes y maravillosas que jamás había pensado. Y quizás eso no sea tan maravilloso, pero el hecho de poder venir de Puerto Rico aquí, para mí es maravilloso. Para mí es grande. Así que todos nosotros podemos ponernos en las manos del Señor. Todos podemos ser usados por el Señor. Y otra cosa es, quiero yo estar y estoy dispuesta a apartarme de todo lo que la Biblia llama pecado y obedecer al llamado de Dios. Voy a creer en las promesas de Dios y confiar que Él la cumplirá como Él quiera en su momento, como creyó Noé. Según Noé creyó, nosotros podemos creer. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas, ya lo dijimos, lo hemos dicho varias veces, lo que dijo el hermano Vienes, que son verdaderas para cumplirse en nuestras vidas. Así que aprendamos de las historias que tiene la Biblia. Todas son edificadoras. En 2 de Timoteo la Biblia dice que toda palabra fue escrita para aprender y para reír. Así que todo lo que está escrito en la Biblia aplica a nosotros. Todo lo que está escrito en la Biblia podemos aprender de ello una cosa que otra. Y ya tú verás cómo nuestras vidas van a cambiar. Es que cambian, porque esa es mi experiencia personal. La vida cambia. Antes yo podía salir un viernes, yo cuando salía los jueves del trabajo, yo trabajo en San Juan, vivo en El Monito, es 1:30 de trabajo a mi casa, que es la secretaría ejecutiva, y yo con mis tacos y con mi banda y con mi blazer, y me metía a un sitio allí con mis amistades, a tomar y a hablar hasta las 2 de la mañana, a los días tengo que volver a trabajar. El viernes volví a hacer lo mismo, me sentaba otra vez en un lugar con mis amistades y no me paraba ya hasta que se acababa la cuenta de grabar. Ya el sábado nos íbamos a bailar toda la noche, había bailes que duraban hasta las 6 de la mañana, yo entraba hasta las 6 de la mañana. El domingo a las 3 de la tarde yo estaba buscando a dónde ir. Hasta las 2 de la mañana para levantarme a las 5 para ir a trabajar a San Juan. Pero esa es mi vida de ajetreo, ¿por qué? Porque a mí me llenaba el momento en que estaba allí sentada. ¿Y después qué? Tenía que volver otra vez a lo mismo para sentirme bien otra vez. Y otra vez el viernes, y otra vez el sábado, y otra vez el domingo. Después empezaron a sentar, ya no jueves, viernes, sábado, domingo, empecé miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, después a veces los martes también lo hacía. O sea, porque había un vacío en mí, a pesar de haber sido creado en el Evangelio, yo no había aceptado a Cristo, como lo dije antes,
y no tenía en mí algo que me hacía falta, es que no somos completos hasta que Dios no está en nuestras vidas. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y para poder estar completos en nuestra vida y que nada nos falte, y que ese gozo que buscamos afuera, esa alegría que buscamos afuera, esa paz que buscamos afuera, la tengamos, tenemos que tener a Cristo. Porque Cristo es el que nos completa. Porque nos hizo, como dije anteriormente, a su imagen y semejanza. Así que necesitamos de Él. Venimos de Dios y a Dios vamos a volver. Y así que por experiencia propia digo, cuando decidimos buscar a Dios, nuestra vida cambia de tal manera que no necesitamos nada afuera. Ya yo puedo quedarme en mi casa un sábado, un domingo, un viernes, toda la semana y no tengo problema porque la paz de Dios vive en mí, porque no necesito nada de afuera. Antes yo no concebía estar en casa un domingo por la tarde, para mí eso era inconcebible. Yo tenía que salir. Yo no podía estar un sábado por la noche, no. Cuando yo decía, no, es que no puedo estar aquí. ¿Por qué estoy aquí? Estoy perdiendo el tiempo. Pues perdiendo el tiempo estaba allá afuera, no buscando de Dios. Sin embargo, cuando vine a Cristo y me di cuenta cómo Dios da paz, cómo Dios da gozo, que a pesar de las tristezas y las situaciones que pasamos, cuando pensamos que Dios está con nosotros, nuestro semblante cambia, y nuestro pensamiento cambia, porque sabemos que Dios está ahí. Aunque no lo veamos, lo sentimos, aleluya. Y creemos que Dios sí está, porque es su promesa: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y enviaré mi Espíritu Santo, que es el Consolador. Una vez venimos a Cristo, Dios nos sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía todos los días. Cuando nos levantamos y entregamos nuestro día a Dios, Dios nos va a guiar. El Espíritu Santo está con nosotros para tomar decisiones, para no meternos donde no debemos meternos, para no hablar lo que no tenemos que hablar, para no tener envidia, para no tener celos, para no tener contienda con el vecino, con nuestra familia. Y Dios trae paz y Dios cambia la vida de ellos. De verdad que la cambia, de verdad que la cambia. Y aun cuando nos hayamos criado en un hogar cristiano, busquemos a Dios de verdad para que usted vea el cambio que Dios va a hacer en su vida y cómo Dios lo va a usar. Póngase en las manos de Dios, que Dios va a hacer maravillas por nosotros. Nos enseñará cosas grandes y ocultas que jamás hayamos pensado. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Me alegro de haber estado aquí en el día de hoy, de haber hecho mi viajecito de Puerto Rico aquí. Es un pequeño sacrificio viajar con 3 aviones, pero no es un sacrificio estar aquí. Estar aquí es una bendición. Estar aquí es precioso. Y ver a todos ustedes como son fieles a Dios en este lugar y ver el trabajo que Dios ha hecho por medio de Margarita y Samuel. Aleluya. Eso es maravilloso. Eso es grande. Así que Dios nos dé gracias a Dios siempre por este lugar. Y yo una vez le dije a Margarita, yo me quito el sombrero de ti, porque yo creo que yo no haría ni una cuarta parte de lo que tú has hecho. Probablemente no tenga la fuerza, pero yo sé que se nos pone más en las manos de Dios, lo hacemos, pero en realidad es algo especial. Así que Dios lo guarde y les pido siempre que apoyen este ministerio, porque esto es un ministerio de Dios. Así que Dios les bendiga, gracias por escucharme y espero que mi nombre es Damaris, que cuando vayan a orar digan: Señor, bendice a Damaris que está allá en Puerto Rico, guarda de la ayuda de mantenerse con el Señor. Dios les bendiga.